Vamos a ver y vamos a preguntarnos, seguramente durante la semana te has enojado. Por alguna u otra razón, es inevitable, todos nos enojamos. Ahora, lo que quiero dejarte el día de hoy es cómo podés utilizar ese enojo para poder construir una mejor forma de vivir para vos. Esto puede resultar un poco paradójico cuando lo escuchás así por primera vez, porque hay mucha gente que está muy enojada, y valga la redundancia, está muy enojada con su enojo. ¿Por qué? Porque sienten que el enojo los domina, porque sienten que desde el enojo dicen cosas que hieren a otras personas, que desde el enojo muchas veces quizás no logran expresar lo que realmente quieren. Entonces, en esos momentos es cuando el enojo como emoción te doblega y no podés decir y hacer las cosas que te gustaría. Pero como te decía, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos construir el otro lado que tiene que ver con crear la vida que nosotros queremos vivir desde el enojo. Y a veces resulta un poco extraño esto. Yo mientras voy mirando ambos lugares porque también estamos saliendo por YouTube, así que siempre me van a ver mirar un ratito así para ir chequeando de que todo esté bien. Eh, pero a veces resulta un poco paradójico poder hablar del enojo como una manera de construir, porque socialmente el enojo muchas veces sirve más para destruir cosas, para destruir relaciones, para destruir amistades, para destruir espacios de trabajo, porque se lo utiliza más para eso. Por eso es que, de paso también, para contarte un poco, porque quizás no me conoces, mi nombre es Sandro Villalba, soy licenciado en psicología, soy coach profesional, brindo actividades de desarrollo personal ya hace varios años, formo coach también, he sido profesor en la universidad también de psicología, dentro de la facultad de psicología, así que tengo un recorrido un poco extenso también. Actualmente tengo una consultora, tengo también una plataforma educativa donde podés tomar diferentes tipos de capacitaciones, así que tengo un rato para conversar de mi experiencia haciendo esto ya. Y en particular dando lo que es el programa de entrenamiento emocional, que justamente en entrenamiento emocional es donde yo te puedo acompañar y te puedo ayudar muchísimo para que esas emociones que hoy en día más te detienen, más te impiden vivir en la manera en que a vos te gustaría vivir, justamente podamos transformarla. ¿De qué manera? Primero, logrando identificar cuáles son esas emociones. Muchas veces he notado que uno de los grandes conflictos que tienen las personas para poder trabajar con sus emociones es que no logran identificar realmente cuál es. Es muy habitual poder confundir la ansiedad con el miedo. Es muy habitual confundir el enojo con la irritabilidad que puede producir el estrés. Entonces, hay una serie de emociones que se parecen mucho, que quizás vos querés empezar a trabajar en vos en base a una emoción en particular y qué pasa cuando es otra la que en sí te está. Me ha sucedido en muchísimas situaciones, personas que vienen a consultarme porque se enojan constantemente, porque sienten que se frustran habitualmente y quieren trabajar el enojo y la frustración y en sí se encuentran altamente estresados o, por ejemplo, dentro de la frustración, algo que puede ser muy habitual también, es que tus niveles sobre todo de lo que es paciencia, tolerancia, la frustración, sean muy bajos. Entonces quizás no tengas que trabajar tanto las cosas de afuera que te suceden, sino qué cosas internamente no estás logrando aceptar y transitar de una mejor manera. Entonces, fíjate vos que es muy importante poder identificar realmente cuál es la emoción. Ahora me vas a decir, ¿y por dónde empiezo? Y el lugar donde tenés que empezar tiene que ver con, por ejemplo, notar las sensaciones que tenés en el cuerpo. Cada emoción te prepara para realizar diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de conductas. Hay cosas que vas a poder hacer desde una emoción que te van a resultar imposibles desde otra. Te traigo un ejemplo sencillo. Hay personas que, por ejemplo, cuando están alegres, bailan.
En mi caso, a mí me sucede. Yo puedo bailar, cantar y demás. Pero si estoy triste, no. Si estoy enojado, no. ¿Por qué? Porque la emoción siempre va a generar una serie de conductas, una serie de comportamientos. Bien, estoy con mucha ansiedad y no logro controlarlo. Bien, eso sucede más hoy en día, donde tenemos una cultura que va muy rápido. Te puedo asegurar, Jorge, que eh, en parte tiene que ver con vos y en parte tiene que ver con la cultura en la que nos encontramos. Pero eso sí, eh, para trabajar la ansiedad y para poder trabajar, por ejemplo, el estrés, vas a necesitar cambiar algunas cuestiones del estilo de vida. Eso va a ser muy importante, ¿viste? Hay personas que, por ejemplo, me sucedió con una persona que acompañé hace varios años, que me decía cuando me sentía muy ansioso y demás porque tenía que ir a rendir los exámenes, tomaba un poquitito de café para ver si me despertaba un poquitito más claro. A todo eso que sentís cuando estás muy ansioso, le agregás cafeína, el cuerpo ya no sabe qué hacer. Se descontrola todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitas también tener en cuenta de qué manera lo vas a alimentar, de qué manera lo vas a sostener físicamente a ese cuerpo. Gracias, Moni, ahí por saludar. Qué lindo leer tus comentarios. Entonces, como les decía, primero lo que vamos a hacer dentro de mi programa de entrenamiento emocional tiene que ver con identificar esas emociones a través del cuerpo. ¿Qué es lo que dice mi cuerpo y de qué manera se manifiesta en mí justamente esta emoción? Pero por el otro lado también es empezar a notar cuáles son los pensamientos que vienen en ese momento. Notar también qué es lo que estoy interpretando de mi entorno, qué es lo que está sucediendo en mi entorno y de qué manera repercute en mí. ¿Viste? Yo tenía un colega que solía decir que en la manera en que pensamos, también viene la manera en que percibimos, eso determina la manera en que sentimos las emociones y dice, y generalmente terminaba la frase diciendo, así nos va. ¿Por qué dice así nos va? Porque aparece todo, aparece el pensamiento, aparece vos interpretando lo que pasa y aparece también la emoción diciéndote algo. Y acá empiezo ya a contarte también con esto de decirte algo, porque toda emoción viene a traerte un propósito. Toda emoción tiene un propósito. El asunto es que no estamos muy acostumbrados a escuchar cuál es el propósito que tiene cada una de las emociones. Entonces, claro, aparece la emoción y no sé qué hacer. No sé qué hacer con aquello que me pasa, no sé qué hacer con aquello que siento e inclusive muchas veces no sé qué palabras ponerle a eso que está pasando. Y esto es algo muy interesante porque cuando no sabes qué palabras poner a eso que estás sintiendo, vamos a suponer, me siento muy triste. Tengo una tristeza ya que lo vengo cargando hace semanas y semanas. Es increíble que a mí me ha pasado tanto en sesiones individuales como también en acompañamientos grupales, cuando en algunas ocasiones traigo yo la palabra. Cuando veo que la persona no puede traerlo por sí mismo, lo traigo yo a la palabra. Entonces, puede ser que te sientas triste, puede ser que estés muy enojado, y la persona siente una calma enorme. Dice, no sé qué pasó, pero cuando lo dijiste, sentí como... Claro, bueno, ese es alguien dijo lo que me está pasando. Quizá la misma persona no lo podía decir, lo dije yo, pero alguien lo dijo. Esto también es una gran ayuda para los pequeños. Yo tengo dos niños muy chiquititos, uno de 3 años y otro de ya 10 meses, y los gorditos lo que necesitan es, al no conocer tanto de emociones, lo que necesitan en particular es que alguien diga lo que están sintiendo. Entonces, Bruno, mi hijo más grande, le quitaron un juguete, sin querer sacudito, le quitaron un juguete y entonces viene, y capaz que viene tirando cosas y viene pataleando. Y claro, en ese momento, lo que papá le dice es, sí, te entiendo, estás enojado. Y él empieza como a calmar, porque claro, alguien de afuera logró expresar, poner en palabras, como se dice habitualmente, lo que estoy sintiendo. Y es un gran alivio, tanto para niños como para adultos. Entonces, fíjense que desde el enojo en particular, y vamos
a traer algunos beneficios. Y te digo, puede resultarte un poco extraño que te hable de esta manera del enojo, porque socialmente no tiene connotaciones positivas el enojo. Pero algunos aspectos que te puede brindar el aprender a conocer tus enojos. Primero te va a traer conciencia. Y cuando me refiero a que te va a traer conciencia, me refiero a que te va a traer luz en aquellos espacios donde vos no conocés tanto de vos. Es muy habitual que, por ejemplo, para estos espacios de enojo y para estos espacios de toma de conciencia, el enojo venga a marcarte que hay alguien en tu entorno que está traspasando un límite. Y vos me vas a decir, bueno, pero yo sé que la persona me habla de una manera irrespetuosa, yo sé que me trata mal, pero no sé qué hacer. Bueno, primero vamos a ver cuál es ese valor personal que está tocando la persona cada vez que te habla, cada vez que se dirige a vos. ¿Viste? Entonces, capaz que vos nunca dijiste que para vos era muy importante el respeto y la comunicación respetuosa, la comunicación donde no se utilicen palabras que puedan dañar a las personas, pero quizás te aparezca ahí. Entonces, el enojo venga a traerte conciencia, venga a traer luz donde vos no conocés quizás tanto de vos. El enojo puede brindarte grandes espacios de autoconocimiento. Ahora, también es importante saber que desde el enojo nosotros empezamos a prestar atención a cosas que quizás hasta entonces no veníamos prestándole tanta atención, no le veníamos dando tanta importancia. Otra cosa que te puede llegar a servir también el enojo es que podés empezar a crear nuevas perspectivas. Y esto es algo interesante, el empezar a crear nuevas perspectivas porque es muy habitual que las personas te digan que desde el enojo sus pensamientos se vuelven blanco o negro. Eso es muy habitual. ¿Por qué? Porque desde el enojo aparece una distorsión cognitiva, ¿sí? Esa distorsión cognitiva no te deja pensar como lo harías estando alegre, estando en paz, estando tranquilo, tranquila. Entonces, es muy interesante cómo podemos empezar a crear un montón de perspectivas a partir del blanco y el negro. ¿Viste? ¿Por qué? Porque una persona que iba manejando, yo iba por mi carril y de repente se tiró hacia mi carril y yo digo, ¿qué se cree esta persona que me acaba de encerrar? ¿Viste? La primera interpretación que me aparece, me encerró. ¿Viste? Y claro, en ese momento me enojo. Y en ese momento que me enojé dije, qué descuidada esta persona, que, cómo puede ser tan imprudente para manejar, cómo puede existir personas que estén conduciendo un vehículo y pueden causar un accidente. Esa puede ser una perspectiva directamente de las cosas, pero podemos empezar a crear otras perspectivas. También preguntarnos, por ejemplo, que quizás tan solo la persona no te vio y se cruzó de carril sin verte. ¿Viste? Entonces no tiene que ver con algo que te hizo a vos, sino que tan solo se cruzó de carril sin verte. Otra cosa puede ser también de que la persona está yendo a una urgencia porque quizás algún familiar los hizo herido algo y justamente su atención está puesta en llegar al hospital lo antes posible, no tanto quizás en los autos que están alrededor. Entonces vos empezás a notar de que, che, pero en el enojo es muy habitual tener solamente un solo enfoque de las cosas. Claro, empezás a entrenarte, a desarrollar la habilidad de contemplar otras posibilidades también. Te puedo asegurar de que cuando empezás a contemplar otras posibilidades, el enojo empieza a ser un gran amigo y un gran consejero en tu vida. No te domina, no te dirige, empieza a aconsejarte de una manera que inclusive te puede nutrir y te puede hacer que vos puedas tener perspectivas mucho más amplias de las cosas que pueden ver las otras personas inclusive. Es por eso que el enojo te puede traer conciencia, te puede traer mayor atención y, como te decía, te puede ayudar a crear nuevas perspectivas. Es por eso que es tan importante aprender a conocer cada uno de los propósitos que tiene el enojo. Muchas personas te dicen, bueno, me enojé, pero el enojo también cuenta con otra característica. El enojo se maneja por grados. Una cosa es que vos estés molesto. Otra cosa es que vos estés frustrado, porque es otro nivel de enojo. Otra cosa es que sientas ira y otra cosa es que sientas odio. ¿Viste?
son diferentes niveles, grados de lo que es el enojo. Conocer cada uno de ellos va a ser importante. El nivel de odio que vos puedas tener hacia una persona es un enojo que se ha sostenido durante mucho tiempo. Entonces, al sostenerlo durante mucho tiempo, hoy en día no te permite ver a la persona de una manera diferente a la que podrías verlo. Entonces, algo más que quiero compartirles, porque como les decía, cómo podemos construir una mejor vida desde el enojo, es empezar a ver qué son aquellas cosas que nos enojan. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, te traje un ejemplo al principio, que aquellas cosas que te enojan, que esta emoción viene a marcarte, por ejemplo, que hay algunas cosas en tu vida que no están bien y que necesitan cambiar. Una de ellas puede ser, como te dije en un ejemplo inicial, hay personas que están traspasando un límite y vos lo estás percibiendo, vos lo estás viendo, que están traspasando ese límite. Te hablan de una manera que no te gusta, te tratan de una manera que no te gusta, hacen cosas en que a vos no van con tus valores personales. Entonces, están traspasando algunos límites. Tienen que ver con valores particulares. Ahora, también puede ser que te enojes producto que hay personas que están impidiendo cosas importantes para vos. O están sucediendo cosas en el mundo que impiden que vos logres mayores situaciones. Entonces, ahí es donde aparece, por ejemplo, los obstáculos. ¿Y cómo convivís vos con los momentos de que se te presentan diferentes obstáculos? Por ejemplo, algo que nos pasó históricamente hace poquitito tuvo que ver con la pandemia, que todavía seguimos viendo algunas consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, quizás el dueño de un negocio que vendía todo, que tenía, por ejemplo, un restaurante y quizás las personas no se podían reunir, y claro, aparece la pandemia, tienen que cerrar todo, no se permiten reuniones y demás, aparece un obstáculo en aquello que quiere conseguir, que es tener su negocio abierto, seguir vendiendo, sostener a su familia, pero ese obstáculo es tan grande que no le permite avanzar. Entonces, si vos te fijas, el enojo viene a traerte algo que es, acaba de aparecer un obstáculo entre nuestro deseo, entre lo que nosotros queremos que pase y lo que está sucediendo en el mundo. Como te digo, esto puede ser producto de una circunstancia o producto también de una persona. Que aparezca una persona que frente a mi deseo de querer conseguir el ascenso en el trabajo, aparece una persona compitiendo conmigo, con las mismas habilidades, con la misma trayectoria, con la misma experiencia, y existe la posibilidad de que le den el puesto a esa persona y no a mí, y que yo me enoje tranquilamente. Puede llegar a suceder eso también. Puede suceder también que desde el enojo sientas que alguien te ha lastimado y que el mensaje que subyace a esto que alguien te ha lastimado sea el dolor. Te digo, esto es una de las situaciones más complejas que hay, porque hay personas que se los hiere en ese momento y hay personas que ya vienen heridas. Y esto es importante revisarlo, porque hay una gran relación entre el enojo y nuestro pasado. Hay una relación muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay situaciones que hoy en día detonan nuestro enojo, pero que no se producen ahora, sino que son de alguna manera vivencias, son situaciones que vuelvo a revivir en base a situaciones pasadas, situaciones que quedaron guardadas en mi vida por alguna razón, de lo cual es algo muy interesante porque cuando esto sucede, nosotros cuando somos pequeños hacemos frente a estas situaciones con diferentes mecanismos de afrontamiento. El asunto es que cuando somos pequeños no tenemos todas las herramientas necesarias para elaborar todo ese dolor que nos pudo producir alguna situación. Yo hace unos días, creo que inclusive fue ayer, me parece, ya no me acuerdo, pero me parece que fue ayer que subí un fragmento de una peli que se llama Encuentro conmigo o Mi Encuentro conmigo. Es una peli muy linda porque justamente habla acerca de el momento en que la persona, el protagonista, desarrolló un tic. Y no sabía por qué tenía un tic, y por qué se le había presentado, y por qué ahora se comportaba como se comportaba, y de repente se encontró él con el niño que era a los 7, 8 años.
Entonces empiezan todo un recorrido y me parece maravillosa la peli porque inclusive el protagonista se da cuenta en qué momento dejó de llorar. Ya no volvió a llorar en su vida. En qué momento apareció el tic. ¿Cuál fue la situación traumática que vivió, esa experiencia tan dolorosa, tan cargada de dolor, que le impidió seguir siendo ese niño feliz que se sorprendía de todas las cosas que vivía? Entonces, es una peli muy linda para ver justamente por eso, porque trae el momento exacto en el cual se produjo una experiencia dolorosa en mí a nivel emocional y que me marcó de ahí en más. Entonces, los invito a poder verlo. Y como les decía, cuando vos empezás a ver que el enojo en particular te trae los momentos de dolor que has vivido, los obstáculos que se te presentan, cuáles son tus valores personales que no vas a negociar, el enojo empieza a ser un gran aliado para tu vida. Porque te trae aspectos de conocimiento que tal vez ni siquiera te das cuenta que tenés. Y es ahí donde el enojo empieza a permitirte crear una nueva manera de vivir. Donde ahora me doy cuenta de que yo quiero relaciones de pareja sanas, por ejemplo. Donde quiero relaciones de amistades donde sean sinceras, donde sean sinceros, donde sean honestos. ¿Viste? Donde quiero un trabajo donde más que priorice el dinero, priorice el tiempo. ¿Viste? El tiempo que voy a tener para destinar a las cosas que yo quiera. Entonces, siempre el enojo te va a traer de alguna manera todos esos aspectos. El lado que vos quizás te resulta más fácil ver, hay una persona que viene y me dijo algo, me insultó, se dirigió de cierta manera hacia mí, como también él, sí, claro, las personas cuando a mí me faltan el respeto, tocan un valor muy particular. Entonces en esos momentos me enojo. Ya me doy cuenta de que no son las personas hablándome de cierta manera, sino son mis valores personales apareciendo. ¿A qué? A cuidarte. ¿A qué? A protegerte. Entonces el enojo deja de ser destructivo y empieza a ser un enojo que contribuye a tu vida. Un enojo que te muestra cuál es el camino y cuál es la dirección que le tenés que dar a tu vida. Como te dije al principio, mi nombre es Sandro Villalba, soy licenciado en psicología, soy coach, ya hace varios años brindo el programa de entrenamiento emocional. Seguramente hay emociones que te gustaría trabajar y para qué. Yo te digo, dentro del entrenamiento emocional trabajamos fundamentalmente para que ganes confianza, para que seas una persona más feliz y para que puedas vivir en bienestar. Esos son los objetivos, los pilares fundamentales dentro de mi entrenamiento. Y es por eso que quiero que formes parte. Comenzamos el 11 de febrero, ahora dentro de muy poquitito, ya el siguiente sábado estamos iniciando. Ya queda un solo lugar, porque gracias a Dios también mucha gente se suma a mi entrenamiento y demás, y siempre están consultando, así que te invito a que podamos charlar por privado y comentarte un poco más de mi programa. Estoy más que seguro que te va a encantar y vas a ver lo valioso que es poder trabajar en las emociones en particular. Te mando un abrazo enorme, que estés muy bien. Yo voy a seguir disfrutando de unos matecitos, seguramente vos, y cualquier consulta que tengas, me avisas por aquí. Espero que tengan un muy lindo día. Nos vemos. Pásenlo muy lindo.